De vuelta, amigos, en Tocando Fondo. Vamos a ver qué opina cada uno de nuestros invitados y qué información nos puede ofrecer acerca de la situación en la que se encuentra la primera empresa de nuestro país, Petróleos de Venezuela, quien fuera presidente de PDVSA, Gualcaipuro Alameda. ¿Cómo está PDVSA en este momento? Bueno, mira, ¿cómo está PDVSA? Es difícil desde afuera dar una opinión objetiva, ¿no? Porque pero tenemos informaciones, producción, tenemos información, auditoría, y por eso quiero hacer contrastes, ¿no? Por eso te digo, hay que hacer contrastes para decir cómo están las cosas. En principio, fíjate, en cuanto a producción, ¿no? Comparemos 2001 a la fecha actual, ¿no? En 2001, el balance que presentó Ali Rodríguez Araque en la Asamblea de Accionistas dice que la producción estaba en el orden de los 3.400.000 barriles, excluyendo gas y carbón, ¿no? Se incluía allí emulsión y líquidos de gas natural. Prometió llegar a los 5 millones de barriles. El plan era llegar a los 6 millones de barriles para esta época, ¿no? En ese momento no habían entrado en producción las asociaciones estratégicas de la faja, hoy en día conocida como empresas mixtas, que suman 625.000 barriles. Entonces, si esos 625.000 barriles se los sumamos a lo que se hablaba en aquel momento de 3.400.000, deberíamos estar cerca de los 4 millones de barriles, manteniendo los niveles de producción que había en aquel entonces. Y bueno, en este momento, pues los datos que da el ministro Ramírez, que estamos en 3.200.000, eso de una diferencia de unos 800.000 barriles que se han perdido. Esa es una realidad. Tomando las cifras que da el propio ministro Ramírez. La Agencia Internacional de Energía tiene cifras que contrastan, ¿no? No quiero entrar en esa discusión de si son o no son, porque viene el tema de la transparencia. Entonces, no sabemos si los que están mintiendo son unos o están mintiendo son los otros, pero los números, si tomamos los números oficiales, te estoy diciendo, presentado a la Asamblea de Accionistas en 2002, contra lo que dice el ministro Ramírez hoy, la realidad es que allí se ven 800.000 barriles que están extraviados o disminuidos. En términos de, digamos, solvencia financiera, pues el endeudamiento de PDVSA es enorme. Por supuesto, eso tiene que ver un poco con que PDVSA se ha convertido en un Estado dentro del Estado. Lo dijo el ministro Ramírez en la interpelación. Hoy en día se ocupa de casi todo lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Y se ha perdido la transparencia. Desgraciadamente, esa es la situación que tiene PDVSA hoy en día. Porque se utilizan los fondos directamente desde PDVSA sin pasarlos por la tesorería y hacer lo que dice la Constitución. Luis Acuña. Creo que PDVSA en este momento siempre lo ha sido, y sin embargo en este momento mucho más, es el nervio que moviliza a todo nuestro país y está sirviendo en este momento en los planes de que nosotros pasemos de esa economía rentista que hemos tenido durante muchos años a una economía productiva. Esos planes están en avance. Efectivamente, PDVSA ha tenido que recurrir a endeudamiento, porque las grandes inversiones que se requieren para desarrollar todo lo que significa, por ejemplo, el proyecto Sigma o todo lo que significan los proyectos de gasíferos, el músculo financiero que se requiere es muy alto. El mismo desarrollo de la faja se hace bajo la asociación mixta. Yo quisiera que quede claro para los venezolanos que efectivamente el recurso que genera PDVSA es el que ha permitido que a nivel social hayan los avances que haya, en todos los niveles, con las críticas al que a lo interno podamos tener, pero que efectivamente ha sido ese recurso el que ha permitido que hoy tengamos muchos más ciudadanos educados, muchos más ciudadanos con salud, muchos más ciudadanos con acceso a alimentación barata, muchos más ciudadanos con la posibilidad de tener un ingreso digno. Porque alguien pudiera pensar que antes había muchos trabajadores en PDVSA, trabajadores tercerizados que eran realmente explotados por las empresas que se asociaban con PDVSA y que eran los responsables de esos, y que en ese plan de PDVSA de asumirlos todos, en este momento están más dignificados, con una mejor condición. Por supuesto, PDVSA no puede significar trabajo para todo el mundo, pero sí en este momento significa la posibilidad de que tengamos un mejor ingreso para cada uno de los venezolanos. Elio Valián. La empresa PDVSA, convertida por el presidente Chávez desde unos años después de llegar al poder en un instrumento político,
yo no voy a hablar ahora del aspecto geopolítico, sino a lo interno, ha permitido que servirle al gobierno para mejorar la asistencia a las clases populares en algunos programas. Sin embargo, en la problemática de la vivienda, pues nosotros vemos que la problemática sigue y crece. Y esta misión, la gran misión vivienda, no hace falta esperar mucho tiempo para darse cuenta que es una gran patraña. Ahora, PDVSA no logra mantener el equilibrio entre el papel asignado por Hugo Chávez, ni siquiera por el Hugo Chávez, y el papel de empresa que requiere de alta tecnología, requiere de inversiones. Ese equilibrio entre esas dos funciones contiene muchas contradicciones. Y entonces no termina de cuadrarse la posición de PDVSA en el puesto que le corresponde. Por eso que no hay transparencia. Si el general Guaycaipuro dice que él no quiere caer en eso de la confrontación de cifras, yo sí puedo decir que yo confío en las cifras internacionales, porque las cifras internacionales no vienen del imperio, sino de fuentes independientes. Y esas dicen que estamos produciendo 2.4 y el Estado... Y no 3.2. Y no 3.2, ni 2.9, ni 3. Y una cosa la problemática del tiempo con la que quiero cerrar, y es que no se puede aspirar a tener una PDVSA que funcione con normalidad cuando la mitad de su cuerpo le fue amputado en el 2003. ¿Cuál era la mitad de su cuerpo? Bueno, cuando se fueron 20.000 personas de la empresa. Tú no puedes sustituir gente que domine un oficio tan complejo como el petrolero de la noche a la mañana, y por eso otra razón por la que PDVSA no puede funcionar bien. Igual. Calixto Ortega. Alrededor de la industria petrolera se conformó en el país una élite política, una élite comunicacional, hasta cultural, pudiéramos decir, y el epicentro, todo eso se formó alrededor del petróleo, y PDVSA, la PDVSA de antes de llegar al gobierno del presidente Chávez, era el epicentro de esa élite que se conformó en el país y que, bueno, consideraban, ahí sí era un Estado dentro de un Estado, porque allí casi que los presidentes no daban instrucciones a PDVSA, sino que los directivos de PDVSA le daban instrucciones a los gobiernos de qué debían hacer y qué no debían hacer. ¿Por qué? Porque una gran diferencia entre lo que antes sucedía y de lo que sucede ahora es que PDVSA antes se manejaba desde afuera, en función de los intereses de las transnacionales, y ahora PDVSA se maneja en función de los intereses de Venezuela. Si aquí hay errores, y allá no los hubo, pero yo creo que aquí hay errores de lado y lado, y pudieran estar de alguna manera equilibrados, yo me quedo con, definitivamente, con la posición que defiende los intereses internos de Venezuela y que se tomen las decisiones desde Venezuela. Cuando la huelga petrolera, el paro petrolero, ¿no?, el sabotaje en contra de PDVSA, bueno, la gran razón de la paralización que se dio en el país era que nosotros no teníamos control, ni siquiera la alta gerencia que manejaba PDVSA, la que tú manifiestas que se fueron de cuajo, no. Ellos atentaron en contra de los intereses del país y atentaron en contra, se fueron de PDVSA, cometieron un hecho gravísimo, criminal casi, de paralizar la industria petrolera, casi llevándola a un 50%. Entonces, yo definitivamente, desde el punto de vista del manejo que se hace de PDVSA, yo allí aplico también el criterio de la soberanía que hoy día, con todos los problemas que puede haber, está vigente, mientras que antes se manejaba desde las transnacionales, las grandes transnacionales del petróleo. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de este Tocando Fondo.